la senadora Angélica de la Peña, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, una de las piezas clave, siempre que hablamos de temas de derechos humanos y el poder legislativo. Y senadora, qué gusto que esté por acá. Muchas gracias por la invitación, Enrique. A ver, vamos a revisar algunos de los temas. ¿En qué está en este momento? Bueno, déjeme incluso un poquito para atrás. ¿Qué es la ley de víctimas? Sí. Que a lo mejor la gente que nos está viendo no la ubica. Bueno, la Ley General de Víctimas es resultado de una exigencia de las víctimas, de las propias organizaciones de víctimas que desde el sexenio pasado estuvieron prácticamente moviéndose por todo el país, rescatando las quejas, articulando organizaciones para lograr construir esta ley. Y en tiempos de Calderón logran desde la Cámara de Diputados tener esta ley, se aprueba en el Senado, pero algo no gustó a Calderón y entonces esta ley nunca se publica. Yo me acuerdo de Javier Sicilia y todo el movimiento de víctimas, Emilio Álvarez y Casa, que pugnaron mucho por este tema, y es de las primeras cosas que el presidente Enrique Peña Nieto ya destraba. Sí, destraba. Llega un acuerdo con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Efectivamente, Javier Sicilia es una pieza clave. El recorrido que hace por todo el país, incluso una parte importante de Estados Unidos. Y lo que plantea él como parte también, como víctima, junto con todas las víctimas, es México no puede seguir así, se tiene que reparar el daño a las víctimas. Y la ley, finalmente, cuando Peña Nieto la desjudicializa, porque había una acción de inconstitucionalidad por parte del consejero jurídico del presidente Calderón, entonces llega con ellos a acuerdo para hacerle reformas importantes a ese decreto. Y es la ley que hoy está funcionando. Ahora, es una ley que crea, entre otras cosas, esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la que a lo mejor mucha gente no sabe, pero que es una instancia que tendría que ser contención, pues desde apoyo psicológico, cuando hay algún abuso, reparación económica también, porque a alguien le pueden deshacer la vida. Pero esta comisión no dejó satisfechos a muchos. Me parece que Jaime Rochín, que acaba de salir, hizo un trabajo interesante, pero se ha dicho que es una institución como atada de manos para trabajar y que se busca destrabar ahora con esta ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la integración o de la cabeza de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Bueno, parte de las críticas que ha recibido la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es también su composición. Creemos que es importante atender lo que las propias organizaciones nos han señalado y de tal forma que va a ser unipersonal. Hoy la ley establece que sean 7. Y es un órgano colegiado que ni están los 7 y entre ellos muy trabada la cosa, ¿no? Sí, exacto. Y entonces hay cuestiones que se han politizado, estamos frente a un problema un poco complejo. Entonces vamos a decidir que una sola persona. Sea una persona. ¿Quién va a nombrar a esa persona? Es parte de la discusión que estamos haciendo ahora. Hay observaciones de las organizaciones respecto a cómo se tiene que elegir. Están solicitando que haya una consulta amplia entre las organizaciones. Yo entiendo la preocupación de las organizaciones, particularmente las que lograron, las que gestaron, las que finalmente concretaron esta ley, en el sentido de que quieren ya no repetir la experiencia de la anterior CEAF, esta que todavía está, sino lograr que la cabeza, que la conducción pueda ser una conducción eficaz, que pueda tener una cercanía real con todas las víctimas. Bueno, esa es una parte. Pero la otra parte sustantiva que modificamos en la ley, Enrique, tiene que ver... Perdón, Mario. Perdón, Mario. Enrique está en el canal de al lado. Sí, es cierto. Mario, discúlpame. No hay problema, no hay problema. Me siento muy apenada por eso. Mario, mira, ¿sabes qué pasa con el problema de las víctimas que vienen? La ley atiende dos tipos de víctimas. Las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y la ley tiene un fondo federal. Las víctimas que vienen de las entidades federativas no pueden acceder a este fondo. Y las reformas que nosotros estamos impulsando es para que sí puedan. Hacemos reformas muy importantes que si las logramos van a permitir que esta comisión de atención a víctimas atiendan a las víctimas de las entidades federativas, las víctimas del fuero común. Sí, en su reparación integral del daño. El caso, por ejemplo, de procuradurías estatales, de víctimas de delitos o de abusos por parte de autoridades, por ejemplo, a nivel local. Así es. Deberían los estados, las 32 entidades federativas, ya tener su ley.
Pero no lo tienen. No lo tienen. La mitad tiene su ley, pero no tienen fondo. Y entonces para el caso es lo mismo. No hay una atención por parte de las entidades federativas de este problema tan grave que debiera ser una prioridad, ¿no? Entonces, todas esas víctimas vienen acá a la Comisión de Atención a Víctimas de la Federación y, por supuesto, hay un impedimento legal. Lo que estamos haciendo ahora, a partir de diseñar también en concordancia con Hacienda reglas importantes que planteamos en estas reformas para que puedan acceder a el fondo. Muy bien. Y ya Hacienda se encargará de cobrárselo a la entidad. Y el tema, yo entiendo, es, tenemos que tener reglas que permitan apoyar a las víctimas. Sí. Con el historial de corrupción nos da terror que se desvíen los recursos, pero tampoco podemos ponerle tantos candados de tal forma que no se pueda ejercer un solo peso. Me contaba, por ejemplo, el tema de las fosas, como las que platicamos hace rato en el caso de Veracruz. La comisión hoy no puede destinar recursos porque no se sabe quién es la víctima y tiene que haber una persona a la que se ejerce recurso. ¿Eso lo están contemplando también? Sí, es una de las partes que tenemos que visibilizar. Ahora, Mario, yo te tengo que decir que estas reformas, esta ley, van de alguna manera de la mano con la ley de desaparición involuntaria, la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, que prácticamente estamos en las últimas adecuaciones, en los últimos corchetes para sacarla en este periodo de sesiones. Si le parece, senadora, porque se nos acaba el tiempo, que es un tirano, pero son temas muy importantes. Repetimos muy pronto esta conversación. Sí, Mario. Vemos el tema de desapariciones, que es importantísimo en este país. El tema de víctimas para ver cómo va caminando. Y pues mantenemos el espacio abierto, con mucho gusto. Claro que sí. Muchas gracias, senadora. por la invitación. Buen día. Gracias, igualmente.